bienvenidos al programa Yoga para Todos, el programa donde aprendemos a empezar y a terminar el día con paz. El tema de hoy es disfruta de la dicha, porque solo tú tienes la llave a su puerta. Y como siempre lo vamos a hacer a través de la práctica de yoga. Hoy nos acompaña Gaby Tavera y después una sesión de meditación conmigo. Vamos a empezar. Gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la claridad de la mente y de la fluidez. En la meditación llegamos a la claridad a través de la quietud, observando la quietud en el cuerpo. En el yoga van a verla a través de la fluidez en el cuerpo. Ambas cualidades son increíblemente importantes para llegar a un lugar de bienestar. De eso lo que necesitamos todos los días. Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo. Eso no se construye. El bienestar no lo construimos dentro de nosotros. Lo descubrimos o redescubrimos porque siempre está ahí. Y eso es lo que tratamos de enseñarles a ustedes. Cada uno de nosotros, no importa en qué condición se encuentre, siempre puede llegar a ese lugar donde surge esta sensación, esa experiencia de bienestar que comienza a llenar nuestros corazones y sana el dolor, el sufrimiento, el agobio, la ansiedad, porque cuando te sientes bien, sientes momentos de perfección, todo cambia adentro y afuera de ti. Así que vamos a dar inicio a la sesión de yoga con Gaby Tavera y enseguida continuamos con la meditación. Namaste. Bienvenidos al programa Yoga para Todos. Yo soy Gabriela. Hoy es viernes y siempre nos gusta cerrar las prácticas con un tema bonito o un tema que corone realmente la semana. El martes hicimos un programa que se llamaba Ábrete a la dicha, pero ahora es disfruta la dicha, disfruta la felicidad. Las prácticas de yoga a veces pueden ser rígidas. Cuando tú vas a una clase de grupo o cuando tienes un maestro de uno a uno frente a ti, o como estas clases que hacemos en la tele, a veces uno guía demasiado y las clases pueden tener demasiado control. A veces las posturas pueden ser muy incómodas, pero lo que tratamos de hacer es que encuentres en la incomodidad la comodidad, y eso también puede ser la felicidad. Vivimos en ciudades complicadas, vivimos en mucho estrés, tenemos momentos difíciles. Y entonces, ¿cómo en esos momentos poderte sentir cómodo? ¿Cómo encontrar la felicidad incluso en lo terrible, en la enfermedad, en los cambios fuertes? Todos estos conceptos son muy tántricos. El tántrico, los tantras abrazan, ¿no? Esa filosofía abraza todo. Abraza los regalos excelsos, pero también abraza lo que no es tan bonito. Y eso, bueno, es algo que como ser humano creo que podemos valorar y así vivir mucho mejor. Hay algunas posturas de yoga que pueden ser también muy incómodas, dolorosas, rígidas, pero también hay posturas que son fáciles y que causan mucha felicidad. Habíamos platicado en estos programas que las posturas que tienen la sensación de ir hacia abajo apaciguan, calman y bajan la energía. Y las posturas que tienden a abrir, como lo hicimos también, creo que fue el martes, hicimos todas estas posturas que abren, causan más energía, más dicha, más felicidad. Entonces vamos a hacer también hoy un contraste entre ir hacia adentro, sentirte apapachado, que eso también es felicidad, y de pronto entre sentirte un poco más libre, pero todo con posturas muy simples. Hoy vamos a empezar respirando. Vas a llevar tu mano derecha, vas a ponerla en la fosa nasal derecha y tu mano, esta misma mano, pero tu dedo índice lo vas a llevar aquí al entrecejo. Toca este puntito del Ajna Chakra y te tapas la fosa nasal derecha. Cierra tus ojos, yo te guío. Vamos a respirar 3 veces por el lado izquierdo. Por tu fosa nasal izquierda inhalas. Y por ese mismo lado exhala. Una vez más, por la fosa nasal izquierda inhala.
exhala. Una más, por tu fosa nasal izquierda, inhala. Exhala. Y cambio. Sueltas esa mano, la llevas hacia tu rodilla derecha y con tu mano izquierda tapas con el dedo pulgar la fosa nasal izquierda y el dedo índice el entrecejo. Saca todo el aire por la fosa nasal derecha. Por tu lado derecho, fosa nasal derecha, inhala. Y por ese mismo lado derecho, exhala. Otra vez por el lado derecho, inhalas. Exhala. Una más por el lado derecho, inhalas. Y por el lado derecho, exhala. Baja la mano. Por ambas fosas nasales, abre los ojos, inhalas. Y te traes las manos al centro del corazón. Con los dedos pulgares, dibuja una línea por tu nariz, por la frente, hasta llegar al pecho. Otra vez, inhala, amplio. Posturas que causan felicidad, posturas simples con movimiento. Dibuja una línea en la frente, en la nariz y toca el corazón, exhala. 2 veces más, inhala, muy amplio. Y te traes las manos por la nariz, por la frente, hasta llegar al pecho. Y una más, cuarta y última, inhalas y dibujas una línea por el medio de la frente, de la nariz, hasta llegar al pecho. Sukha es una palabra sánscrita que significa feliz o contento. Una postura cómoda o feliz puede ser que nada más lleves tus pies debajo de las rodillas. Quédate ahí, yo me volteo de perfil. Entonces, pon tu postura más cómoda que encuentres, subes tu brazo izquierdo y vas a presionar tu rodilla derecha hacia abajo. Voy a ponerle 3/4 para que tu brazo derecho suba. Y allá arriba vamos a hacer unos giros con la muñeca. 2, abriendo el corazón. 3, 4 y para el otro lado otros 4. 1, 2, movimiento articular. Eso se le llama Pavana Muktasana, la liberación del aire en las articulaciones. 2 brazos arriba. Y vamos a cambiar las manos. El codo derecho presiona la rodilla derecha. Volteas a ver la mano izquierda y gira tus muñecas. 2, 3. Disfrutando el movimiento. Para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Lleva los 2 brazos hacia arriba y vas a alcanzar adelante lo más que puedas. Vas a poner las manos en el piso. Y cada quien a su nivel. Si aquí llegas, disfruta estar justo ahí. Esa es también la realidad, ¿no? Este es el límite de tu cuerpo y ahí está bien. Si puedes un poquito más, deslízate hacia adelante intentando poner la frente. O también puede ser que ponga la barba en el piso. Vamos a respirar 3 veces. 1. Se le llama Yoga Mudra. 2. Exhala. Una más, 3. Exhala. Regrésate redondito, despacito. Vas a cerrar las rodillas, vas a estirar la pierna izquierda adelante y la pierna derecha la vas a llevar a un árbol, así se le llama, ¿no? Es como, así lo hacemos de pie cuando hacemos los equilibrios, un árbol. Vas a llevar tus brazos hacia arriba, inhala, y vas a alcanzar muy adelante lo más que puedas. Exhalo. Pero me voy a regresar. Arrastra las manos por el tapete y ve para arriba, inhala. Ábrete a la felicidad de moverte, exhala. Otra vez, inhalas arriba. Voy para adelante, exhala. Y una más, muy arriba, inhala, amplio. Y voy hacia adelante, exhalo. Y te regresas. Muy bien, vamos a cambiar las piernas. La derecha se estira y la izquierda la traes el talón muy cerca de la ingle.
Vamos a repetirlo. Lleva los brazos hacia arriba y voy para adelante, manos muy adelante. Siempre considera cuál es tu límite, o también cuando empiezas a practicar seguido, date cuenta de cómo el cuerpo empieza a ser más flexible, cómo empieza a avanzar. Y bueno, eso de alguna manera también da felicidad, saber que el cuerpo puede ser más maleable, o que puede ser más entendido, que te obedece un poco más, que no va por su lado, que tú lo vas guiando. Arriba. Y vamos para adelante. Exhala. Siempre hay un dolorcito a gusto, no un dolor que lastime, sino ese dolor que también causa felicidad, ¿no? El dolor de alargar el cuerpo. Y te regresas. Lleva los brazos hacia arriba, estira las dos piernas y abres los brazos y exhala. Bien, te vas a acostar hasta aquí nada más. Vas a subir la pierna derecha hasta donde te dé y vamos a darle unos círculos ahora al pie para hacer un trabajo hoy así muy integral de parte superior y parte inferior. Círculos. 3, 4. Puede ser que tu pierna esté aquí y ahí está bien. Te vas a acostar despacito y esa pierna la vas a agarrar de la pantorrilla, del tobillo o del talón y la vas a traer un poquito más hacia ti. La pierna puede estar flexionada. Nunca hay una postura perfecta, todos somos diferentes. Y es nada más entender cuáles son tus límites, también cuáles son tus capacidades. Si eres más fuerte, más flexible. Respira. Y te regresas para volverte a subir a los codos y hacer un lado más. Subes la pierna izquierda hasta donde te dé y haz giros. 2, 3 y 4 para el otro lado. 1, 2, 3 y 4. Te acuestas despacito. Intentas alcanzar la pantorrilla, el tobillo o el talón y traer la pierna hacia ti. Siempre con respiración. Inhalando y exhalando. Puede ser que la pierna esté aquí, puede ser que la pierna esté aquí, pero ese es tu esfuerzo. Y ahí está muy bien. Respirando. Un poquito más. Y te regresas. Llevas las dos rodillas hacia el pecho. Y mueve las piernas girándolas para un lado unas 4 veces. Nada más para acabar con estos movimientos de cadera y luego para el otro lado. Puedes agarrar las piernas solo. 2, 3 y 4. Lo más sano para subir es, ya sea que hagas un impulso con las dos piernas, pero también ir hacia tu lado derecho, que eso sería lo mejor. Pararte por tu lado derecho, ayudarte con las manos y volverte a sentar en la postura más cómoda para ti, la postura preferida. Abrirte a la dicha y abrirte a la felicidad también es autoconocerte. Y el yoga también puede ser eso, como un espejo para que te conozcas, saber qué quieres y qué no quieres, qué te gusta y qué no te gusta. Y si sabes lo que te hace feliz, búscalo. Que tengas un gran día. Namaste. Amigos, seguimos con la meditación y hoy me gustaría que repasáramos las cualidades que podemos encontrar y que hemos visto a lo largo de esta semana que están relacionadas con la quietud. Vamos a hacer esta práctica un poquito más dinámica y vamos a observar el bienestar que surge y toma la cara por un lado de la claridad, por el otro lado de estabilidad, del silencio y de la calidez que surge en nosotros, porque todas estas cualidades están en nosotros y en cada momento cuando acallamos la mente surgen. Tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces te pido
como siempre, que mantengas tu espalda recta, porque esa espalda recta ayuda a mantener esa fina línea de la meditación y de la atención que es necesaria. Y cierra los ojos y el resto ya lo conoces. Vamos a dar inicio a este viaje hacia el interior de tu mente. Vamos a hacer 3 inhalaciones muy suaves, muy invitadoras. Disfruta de tomar el aire despacio y siente cómo llena tu cuerpo. Y cada vez que inhales, al final vas a soltar el aire, no exhalarlo, no expulsarlo, no esforzarte, dejar ir el aire. Y junto con dejar ir el aire, vas a dejar ir tus tensiones, tus preocupaciones, tu ansiedad, tu estrés, cualquier cosa que te lleve a ese lugar de confusión, de sufrimiento. Déjalo ir y encuentra en el último instante de la exhalación un espacio libre de cualquier sufrimiento. Voy a inhalar despacio. Y suelto. Inhalo otra vez. Y suelto. La última vez. Suelto. Ahora observa tu cuerpo, cómo respira. Tú ya no participas en eso. Date cuenta lo poco que necesita tu cuerpo, poco esfuerzo y control que necesita para respirar. Y ahora mira tu cuerpo, es inamovible, como si fueras una estatua de bronce. Pero vacía por dentro, espaciosa. Siente esa inamovilidad, esa quietud. Y si miras tu mente, vas a ver que tu mente también está en quietud. Hay menos movimiento. Hay más estabilidad. Observa esa estabilidad. Date cuenta que hay pocas cosas que te impactan ahora. Eres como superficie de un lago en quietud. Esa es estabilidad. No hay cosas que hagan olas grandes. No cambia tu percepción. Y si miras más, vas a ver que tu mente está clara, como si miraras el espacio estando a la orilla del mar. Y miras al frente. No hay cosas que ver, no hay nada que mirar. Tu mente está clara, no tiene matiz de nada, no tiene carácter de nada. Disfrútalo.
Es como si estuvieras en las montañas, en la montaña más alta y miras al frente. Ves solo espacio vacío. O como si tuvieras la cabeza por encima de las nubes. Hay solo espacio abierto e infinito. Siéntelo. Conecta esa parte. Tu mente está abierta. En este momento no juzga, no controla, no atrapa nada, no hace nada. No necesita hacer nada, es un momento de perfección. Esa es tu verdadera casa, la mente en calma, estable, clara y abierta. Eso eres tú. Refúgiate ahí. Confía como si fuera abrazo de tu madre, donde todo está bien. Y siente que en tu corazón se despierta una calidez, el bienestar que no necesitas cambiar. Siente ese bienestar, siente esa calidez. Comienza a crecer adentro de ti. Eso también eres tú. Hablando de la naturaleza sabia de los mudras, del tema que hemos estado trabajando en todas estas cápsulas, es bien interesante, porque a veces tus manos se van a lugares en donde es pura intuición. O sea, a veces cuando quieres agradecer o tienes un deseo profundo, tus manos se van juntas, así solitas, sin que tú las pongas con la mente. Las manos se juntan y a veces uno voltea para arriba y pide algún deseo o a la naturaleza, o es algo muy intuitivo. El mudra del agradecimiento, que tiene mucho que ver también con la felicidad, es un mudra en donde la mano derecha abarca o abraza el dedo pulgar de la mano izquierda y luego el dedo pulgar de la mano derecha se junta con los otros dedos haciendo un caracol. A este mudra se le llama Shank Mudra y es un mudra que, si lo percibes bien, es un mudra que también tiene que ver con el agradecimiento, al igual que dos manos juntas, que es el Anjali Mudra o el Namaskar Mudra. Sentirse agradecido con la vida, sentir agradecido con lo que tienes, sentirte agradecido con tu cuerpo, con tu edad, con tu salud, con tus relaciones, con lo que te toca vivir, con tus cosas materiales. Sentir agradecimiento por todo eso es muy importante para la mente y es una manera de sentirse feliz, porque es la única manera en donde no cabe, si tú agradeces, no cabe otro sentimiento, no cabe la angustia, no cabe la desesperación. Entonces, cada vez que puedas, envuelve tu dedo pulgar, lleva tus manos al corazón en este Shank Mudra y agradece cada minuto y cada momento de tu vida. Namaste. El bienestar
Y esta fluidez, la claridad de la mente están adentro de ti y de ti depende si lo vas a conectar o no. No de las condiciones externas, por cuanto puedan cambiar y ser poderosas afuera de nosotros, porque ese bienestar está adentro de ti.